acné, rejuvenecimiento e hidratación, masajes, depilación láser, estrías, microblading, salón de belleza y baby glow. Contáctenos al número telefónico que aparece en pantalla. Somos Estética Habitus, el mundo de la belleza en tus manos. Mi Crédito, con más de 17 años de experiencia en Nicaragua. Hoy estamos en Costa Rica impulsando el desarrollo de la economía nacional mediante préstamos para las pequeñas y medianas empresas. Mi Crédito, crecemos juntos. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Transferí emociones a Nicaragua con tarifas especiales. Descarga hoy la nueva billetera Cashback para hacer tus envíos de dinero entre billeteras Cashback Costa Rica y Cashback Nicaragua. Fácil, seguro y desde donde estés. Queremos que nuestra tecnología te haga la vida más fácil para sentir más cerca a quienes están a la distancia y así transferir emociones. Cashback, donde quiera que estés. Ven a disfrutar con toda la familia del buen sazón y la variedad de platillos que te ofrece Restaurante Café La Mies. Con precios accesibles, una atención esmerada, nos encontramos ubicados en el Centro Comercial de Guadalupe, local número 7. También pueden hacer sus pedidos al número 2221-7328 o en plataformas de Uber Eats y Rappi. También pueden encontrarnos en nuestra página en Facebook como Restaurante Café La Mies. Recuerda, variedad, sabor y buen precio solo en Restaurante Café La Mies. Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Muy buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de A Fondo con Roberto Samcam, un programa de Ticavisión y este es su servidor que se transmite en Ticavisión a través de sus páginas de Facebook y de YouTube, en Telecable, canal 213, 27, canal 27 en señal abierta y en Claro Digital, canal 146. Por supuesto, se transmite también a través de nuestra página de Facebook, Roberto Samcam Oficial. Y los jueves, desde California, para el mundo, a través de Radio Libertad de nuestro amigo Edgar Martínez. Hoy es miércoles 28 de julio. Ya está casi por terminar el mes y este mes pues trajo abundantes sorpresas sobre todo con el último secuestro de José Antonio Peraza el día lunes en horas de la noche. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Fue líder del Frente Oriental Carlos Roberto Güembes, miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista durante los años 80, viceministro del Interior, ministro de Economía, Industria y Comercio, con una maestría en Harvard en Economía Pública. Estamos hablando de Luis Carrión Cruz, directivo nacional de UNAMOS y ahora en el exilio después de que la mayoría de los dirigentes de UNAMOS y de la dirigencia o de los
que estuvieron realmente en la historia del FSLN están purgando prisión injusta e ilegalmente por orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muy buenas noches, Luis, un placer que estés en nuestro programa. Buenas noches, Roberto, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de dirigirme a tu audiencia. El exilio es súper complicado, es una decisión muy difícil de tomar. Ha venido una oleada fuerte de notables dirigentes políticos, dentro de los cuales te encontrás. Después del encarcelamiento del liderazgo de UNAMOS y de dirigentes históricos del Frente Sandinista como Víctor Hugo Tinoco, Dora María Telles y Hugo Torres, el general Hugo Torres. ¿Cómo fue tu decisión de ir al exilio? Mira, realmente uno nunca planea irse al exilio. El exilio es una decisión que le impone a uno una situación de represión, ¿no? Yo empecé a ver las capturas que comenzaron en los primeros días de junio, empezando con la casa por cárcel para Cristiana Chamorro, luego la captura de Arturo Cruz, luego Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, y entonces se veía ya una clara tendencia de un incremento de secuestro a los líderes populares de la oposición cívica. Pero esto se fue acelerando y hay un momento en que capturan a 6 de los directivos de UNAMOS, ¿verdad? Ya antes de ese momento, yo había decidido salir de mi casa e irme a una casa de seguridad, previendo que podía ocurrir esa acción. Y fue previsor, pues no, porque prontamente comenzaron a vigilar mi casa, comenzaron a vigilar distintos lugares en los que ellos suponían que yo podía estar, hasta que llegó un momento en que yo consideré que no era ya el margen de seguridad para permanecer en el país, ya era mínimo, y con mucha dolor y lamentándolo, porque pues uno está arraigado y tiene sus compañeros, mis compañeros estaban ya a esas alturas en la cárcel, pues tuve que tomar la decisión de salir de mi país y sumarme a los miles de nicaragüenses que se encuentran exiliados desde el 2018. Durante los años 80, Luis Carrión fue miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fueron 10 años de una utopía que termina con las elecciones del 90, donde pierde el Frente Sandinista ante la UNO y doña Violeta Barrios de Chamorro. ¿Cuál podría ser la causa del fin de la revolución, teniendo una legitimidad internacional o nacional, o realmente se perdió? Bien, podemos hablar de esto en dos sentidos. En un sentido, ¿por qué pierde el Frente Sandinista las elecciones en 1990? Y sobre eso inciden una serie de factores, ¿no? Por un lado, largos años de una guerra brutal, una guerra civil con intervención norteamericana, ¿verdad?, que desgastó a la economía profundamente. El país estaba totalmente agotado, ya las generaciones jóvenes ya no tenían capacidad de seguir soportando el esfuerzo de guerra y muchísimos habían huido del país. Eso más el derrumbe de los países socialistas que le daban un soporte económico a la revolución, creó una situación muy crítica. Y del otro lado también, la Contra se había venido desgastando muchísimo, los fondos que recibía el gobierno de Estados Unidos se habían agotado, no los había renovado el Congreso, y encima de eso los acuerdos de Esquipula le fueron cerrando los espacios en Centroamérica. Eso pues hizo que al final se llegara a las negociaciones de Peña Blanca. Y que las elecciones, la gente buscando una esperanza distinta, buscando que terminara la guerra,
votó pues a favor de doña Violeta Barrios de Chamorro y en contra del Frente Sandinista. Pero desde otro sentido, la utopía se empieza a perder desde antes, ¿verdad? Desde en los años 80, en la medida de que no valoramos de la misma manera las transformaciones sociales que los derechos y las libertades individuales, ¿verdad? Y no hubo realmente un énfasis en la creación de instituciones democráticas en Nicaragua. Lo que, pasados los 90, sigue siendo la línea de acción de Daniel Ortega, que en realidad nunca aceptó la democracia que se abrió y que hizo que el Frente Sandinista perdiera la gran oportunidad de convertirse en un pilar de la construcción de la nueva Nicaragua después del 90. En los años 90, aunque ya nos adelantaste un poco, se da la ruptura con el FSLN. Sí. Luis Carrión rompe con el FSLN. Te vemos en la alianza MRS como jefe de campaña de esa enorme campaña política que llevaba Herty. Esa ruptura, ¿cómo nace en la mente y en el corazón de Luis Carrión después de estar comprometido con la revolución? Bien, después del 90, yo sentí que se abría la posibilidad de construir una sociedad democrática en Nicaragua, incluso superar los errores y las fallas que nosotros mismos habíamos tenido en los años 80. Que eso sería una enorme contribución y el acto inicial, que fue la aceptación de la derrota electoral, creó mucha expectativa, mucha esperanza de que esto fuera a continuar en ese camino. Yo comprendí también, o sea, llegué a la convicción de que los cambios sociales y económicos que queríamos hacer, muy difícilmente, sino imposible lograrlo de una manera radical, drástica, porque la gente tiene que cambiar y los cambios en las personas no se producen de un momento a otro. Tiene que crearse los consensos, tiene que crearse la voluntad social para producir esos cambios. Entonces, sin embargo, Daniel Ortega ha sido una línea, es decir, a pesar de que aceptó la derrota en el primer momento, unos pocos días después declara que va a gobernar desde abajo. Y gobernar desde abajo quiere decir usar violencia, usar el sabotaje, el chantaje, la jazonada, etcétera, para tratar de imponerle su voluntad a los gobiernos, ¿verdad? O sea, que una minoría imponiendo por la fuerza su voluntad a los gobiernos que nos gustaran o no nos gustaran, habían sido electos en elecciones libres, democráticas. Y entonces comenzó puso bombas a diputados, organizó azonadas que significaron muerte, incluso de policías, ¿verdad? Organizó un ataque militar a Estelí, organizó el secuestro de los dirigentes de la UNO. Es decir, ese rumbo, que esto no es lo que yo quiero para mi país, esto no es lo que yo quiero para el futuro, esto no es a lo que yo quiero contribuir en Nicaragua. Y entonces ahí se fue produciendo la separación, la división. Entonces intentamos influir, negociar, yo y otros compañeros, pero al final fue imposible, pues, ¿verdad? También se hizo un esfuerzo de democratización del Frente Sandinista y que en el año 94 hubo un congreso en el que se propuso una lista de dirigentes distintos, ¿verdad? En el que Daniel Ortega no sería el secretario general, pero bueno, eso no prosperó y se reafirmó Daniel Ortega, que a partir de ahí comenzó a hacerse dueño del Frente Sandinista y a liquidarlo como partido para convertirlo en una banda que ejecuta su voluntad. Hay mucha gente que se hace la pregunta, ¿cuándo Ortega rompe con los postulados democráticos o que si alguna vez los tuvo? A ver, yo creo que Ortega nunca tuvo una gran convicción democrática. Yo creo que él ve la democracia como un escenario en el que él tiene que respetar ciertas formas, pero para tomar
y conservar el poder de cualquier manera. O sea, Ortega no cree en elecciones democráticas. Ortega, y lo dijo Tomás Borges en su momento, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir, pero jamás podemos perder el poder. Es decir, declaración más patente no puede haber. Entonces, Ortega nunca tuvo convicciones democráticas, en realidad jamás. Y no las tuvo cuando estaba en la oposición y no las tenía cuando perdía elecciones y aceptaba. Realmente él no estaba aceptando las reglas del juego, sino que aceptaba una realidad política momentánea. Ok, está bien, esta vez, ni modo, pues tengo que aceptar la derrota. Pero el día que yo vuelva al poder, nunca me van a volver a ver en esta situación, como efectivamente ha ocurrido. Quizá uno de la última palada de tierra al FCLN fue el pacto con Arnoldo Alemán. Es decir, prácticamente ahí Ortega se quita la careta que alguna vez tuvo y comete, digamos, un suicidio político al pactar con un personaje que a todas luces era sumamente corrupto. ¿Qué motiva a Daniel Ortega a realizar ese suicidio político al pactar con Arnoldo Alemán? Bueno, él no lo ve claramente como un suicidio político. Ortega ve ese pacto con Alemán como la posibilidad de crear condiciones que le permitan más fácilmente retornar al poder. Y por eso es que una de las cosas que él logra es la disminución del límite exigible para ganar unas elecciones y de la diferencia que tenía que ver con el segundo lugar. Ese era lo fundamental para él, porque él sabía que el límite del 40% que estaba muy difícilmente le iba a permitir a él ganar unas elecciones. Pero al bajarse al 35%, pues mejoraba claramente su posibilidad. Entonces, a él no le importaba las consecuencias, la percepción que pudiera tener la gente. Lo que él quería era la escalera para regresar y en eso no fue un éxito el que él tuvo. Yo la pregunta que me hago es, ¿por qué Arnoldo Alemán, verdad, aceptó facilitarle a Ortega que regresara al poder y todo lo que eso ha significado? Esa es la gran pregunta. Porque se decía en aquel entonces que había un fraude o una corrupción cuantificada en 350 millones de dólares, que al final nunca se supo si eso es cierto o es mentira. Pero valdría la pena entregar el país por esa cantidad de dinero, porque al final quedó como un rehén de Ortega. Totalmente, quedó como rehén de Ortega. O sea, en ese momento Alemán todavía no había sido acusado, las acusaciones vinieron después, ¿verdad? Porque el pacto se firma en 1999, ¿verdad? Y las acusaciones contra Alemán vienen en el 2002, si no me equivoco, ¿verdad? 2002-2003. Él no preveía, Alemán no pensaba que iba a verse en esa situación, ¿verdad? Él estaba calculando, uno, que se iba a quedar en la Asamblea Nacional como producto del pacto, que le daban una diputación por ser expresidente, y él pensaba que desde ahí iba a controlar al Partido Liberal y iba a controlar al gobierno de Enrique Bolaño. Y la inmunidad. Y la inmunidad para todos sus delitos, que al final ni le sirvió, ¿verdad? Porque le quitaron la inmunidad, fue a la cárcel y es un rehén de Daniel Ortega. Así que yo creo que tampoco era un patriota, ¿verdad? Es decir, era un personaje corrupto que se entendía bastante bien con Ortega. Luis, dice mucha gente que haber despedazado a Arnoldo significó romper el balance de poder, porque después llega Montealegre queriendo capitalizar los restos del liberalismo, pero al final Ortega se encarga de los dos y se queda dueño de los dos partidos liberales. Sí, prácticamente. Yo creo que la ruptura del PLC, ¿verdad?, es el resultado de la enorme corrupción de la cúpula arnoldista,
de sus estilos arbitrarios y abusivos con que él manejaba el partido, ¿verdad? Que fue creando auténticas contradicciones internas dentro del PLC. Pero al dividirse, le facilitan la tarea a Ortega, sin duda, ¿no? Primero, le facilitan derrotarlos a ellos en las elecciones del 2006. Le facilitan la tarea de contraponerlo, de chantajearlo, de sobornarlo, de amenazarlo, porque cada uno es más débil de lo que era antes, especialmente Alemán, que estaba acusado. Y luego a Montealegre también le cae el tema de los cenis, ¿verdad? Que es una espada que tiene todavía a estas alturas sobre su cabeza y que Ortega usa para mover estas piezas según le interese. Año 2000, llega Herty Levite a la alcaldía de Managua. Todo un terremoto político dentro del Frente Sandinista. Y Ortega prácticamente no lo controla. ¿Qué pasó en ese periodo? Es decir, después vemos que Herty dice, voy a la campaña presidencial y se postula, que dicho sea de paso, el arranque de su campaña fue en Jinotepe. Sí. Y después fallece en circunstancias bastante sospechosas. Algunos dicen es la versión 1.0 del poder o la muerte, desde ese entonces, desde el 2000. Bien, mira, yo no puedo asegurar a ciencia cierta que Daniel Ortega mandó a matar a Herty Levite. Sí, hay cosas extrañas, ¿verdad? No, Saúl lo plantea, ¿verdad? Saúl lo dice, sí. Saúl, el hermano de Herty. Sí. Pero bueno, yo no lo puedo asegurar, sí, ¿verdad? Tampoco es que no crea que Daniel Ortega no pueda tomar una decisión de esas, porque sí, ya lo ha demostrado en múltiples ocasiones, pues empezando por su amigo del alma, Carlos Guadamú, ¿verdad? Así que no puedo afirmar eso. Lo que para mí está totalmente claro es que Herty Levite era el enorme obstáculo que tenía Daniel Ortega en esas elecciones para regresar al gobierno. Es decir, Herty Levite era la tranca, era el factor que hacía imposible para Ortega llegar al poder. Así que la muerte de Herty Levite le cayó como anillo al dedo, porque le facilitó todas las cosas. ¿En qué momento? En el momento en que un sector del Frente Sandinista que está resentido, que quiere castigar a Daniel Ortega y que estaba listo para votar por Herty Levite, a la muerte de en parte retorna a votar por Ortega, y eso es lo que hace la diferencia. Así que yo lo que te puedo decir es que a quien más le convino esa muerte fue a Daniel Ortega. ¿Se puede hablar que esa fue la primera implosión del Frente Sandinista? Ese grupo enorme de militantes que dijeron, me voy donde Herty. Sí, digamos que ese fue un momento en el que se había producido un cisma, no orgánico, pero sí político. Es decir, una parte muy importante estaban ya hartos de Daniel Ortega, siempre el único candidato, de la falta de espacio político en el Frente Sandinista, y es una primera gran ruptura que no fue definitiva, porque como te digo, una parte regresa por lo menos a votar por Daniel Ortega después que muere Herty Levite. Pero sí es una primera división y sienta, es decir, tal vez lo hablamos después, ¿verdad?, de lo que hace Ortega para tratar de recomponer, pero él se preocupó mucho, ¿verdad?, en ese momento, porque hubiera cambiado la historia, pues, definitivamente, si no muere Herty Levite. Sí. 2007, regresa Ortega al poder. Ortega, de la mano de Hugo Chávez, de Fidel, empieza un proceso de desmantelamiento de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de la democracia. Ahí es donde empieza la mentalidad aquella de
regresé para no volverme a ir nunca más. Ok. En primer lugar, yo creo que desde antes de llegar al gobierno, Daniel Ortega se había prometido a sí mismo que nunca más, si volvía, nunca más lo iba a volver a dejar. Y yo estoy convencido de que la derrota que le infringió doña Violeta Barrio en el 90 le produjo un trauma tremendo, ¿verdad? Y que él estaba absolutamente decidido a no aflojar el poder una vez que lograra regresar. Entonces, como digo, desde antes. Y por eso desde el primer momento comenzaron a desmontar la institucionalidad democrática y a cooptar todas las instituciones y a convertirlas en instrumentos de su poder. Fue un proceso, ¿verdad? En algunos casos más acelerado, en otros casos más lento, pero desde el primer momento están construyendo una dictadura. Nosotros, y Gerti, y nosotros desde el MRS, lo dijimos con todas las letras. Es decir, aquí lo que viene, si gana Daniel Ortega, es una nueva dictadura. En aquel tiempo, pues, pusieron que éramos exagerados, que no nos hicieron caso, ¿verdad? Pero así fue. Es decir, yo recuerdo que en las primeras semanas, después de retornar al gobierno, le obligaron masivamente a los empleados públicos a afiliarse hicieran al Frente Sandinista y hacían grandes eventos para entregar carnet, todo bajo presión. Y ya no digamos lo que siguió. Y lo primero que puso mente Daniel Ortega fue la policía y el ejército. Y el propio día de la toma de posesión, él les recuerda su origen revolucionario, que quiere decir su origen sandinista, ¿verdad? En las palabras de él. Y porque él estaba claro que esos dos pilares él los necesitaba para garantizarse su continuidad indefinida en el poder judicial, todo el sistema judicial, en fin, poco a poco fue copando todas las. Entonces el control del Poder Judicial le permitió volver a ser candidato cuando la Constitución lo permitía, lo prohibía, ¿verdad? El Consejo Supremo. El Consejo Supremo Electoral, no digamos, sí. ¿Verdad? Y que le permitió hacer los fraudes, que le permitieron, entre otras cosas, repartirse una mayoría calificada en la Asamblea Nacional para después hacer lo que quiso con la Constitución de la República, ¿verdad? Quitar la prohibición de la reelección y todas las cosas que hizo. Se nombró jefe de la policía, ¿verdad? En fin, fue avanzando gradualmente. Y claro, esto lo hace al suave, y tiene un respaldo que le da legitimidad, que es la alianza que tiene con el COSEP y con los grandes empresarios. Ahí eso quiero hablarlo después. A ver, no nos adelantemos. No nos adelantemos. Pregunto, en todos estos años, ¿la comunidad internacional fue cómplice de Ortega? Pero yo no hablaría de esa palabra, pues, porque la comunidad internacional es el mundo entero, ¿no? Y hay de todo dentro del mundo entero, ¿verdad? Pero está muy claro que la comunidad internacional le dio el beneficio de la duda a Daniel Ortega y con una cierta indiferencia, incluyendo los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no les importó demasiado las sucesivas reelecciones ni las manipulaciones de la institucionalidad democrática del país, pues porque no habían muertos, no habían encarcelados masivamente, aunque sí había algunos presos políticos y sí había algunos muertos, pero eran aislados, selectivos. Y en el campo, que casi no se ve En el campo, la mayoría de los casos, exactamente. Entonces, que no se cumplen los preceptos democráticos estrictos, bueno, en muchas partes así pasa. Entonces sí hubo una indiferencia, diría yo, no voy a decir complicidad, de quienes estaban en posibilidad de poner presión, de llamar la atención, incluso a lo mejor de una presión diplomática en el momento oportuno, a lo mejor hubiera evitado las peores aristas de esta tragedia que nos ha impuesto el régimen de Ortega a todos los nicaragüenses. Hay un mito. Y es que cuando llega Ortega al poder, hay un embajador que
logra una suerte de negociación en la cual Ortega o el gobierno de Ortega se compromete a combatir el narcotráfico, el terrorismo, migración irregular, a cambio de que el gobierno de los Estados Unidos voltee a un lado y, como tú decías, que no haga mucho ruido. El embajador está preso, es Arturito Cruz, Sequeira. ¿Ya? A ver, si hubo o no hubo el pacto, formalmente no lo sé, pero de hecho el pacto existió, porque esa fue la política. Es decir, seguramente Arturo Cruz debe haberle recomendado a Daniel Ortega: esto es lo que vos tenés que ofrecerle a los Estados Unidos para que los Estados Unidos se queden tranquilos, porque eso es lo que a ellos les interesa: narcotráfico y migración, básicamente. Si vos les garantizás ese control, ellos no van a estarte molestando porque no les importa demasiado la democracia interna en Nicaragua. Así que sí. Ahora, la prisión de Arturo Cruz es un ejemplo, uno más de los ejemplos de la falta total de lealtad que tiene Ortega, aún con aquellos que le sirven, y de la falta total de escrúpulos. Sí. Y es decir, el hecho de que uno le haya servido no le garantiza nada. Es decir, no te garantiza que no te van a quitar tus propiedades, que no te van a echar a la cárcel o que te van a malmatar. Ninguna de las cosas. Es decir, eso dice mucho de la personalidad de Daniel Ortega. Bien, vamos a ir a nuestro primer cambio comercial y regresamos de nuevo con Luis Carrión Cruz en A Fondo con Roberto Samcam. Ya volvemos. Y este amor viene creciendo. Transferí emociones a Nicaragua con tarifas especiales. Descarga hoy la nueva billetera Cashback para hacer tus envíos de dinero entre billeteras Cashback Costa Rica y Cashback Nicaragua. Fácil, seguro y desde donde estés. Queremos que nuestra tecnología te haga la vida más fácil para sentir más cerca a quienes están a la distancia y así transferir emociones. Cashback, donde quiera que estés. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, protegés con dedicación el futuro, pero también cuidás con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Ven a disfrutar con toda la familia del buen sazón y la variedad de platillos que te ofrece Restaurante Café La Mies. Con precios accesibles, una atención esmerada, nos encontramos ubicados en el Centro Comercial de Guadalupe, local número 7. También pueden hacer sus pedidos al número 2221-7328 o en plataformas de Uber Eats y Rappi. También pueden encontrarnos en nuestra página en Facebook como Restaurante Café La Mies. Recuerda, variedad, sabor y buen precio solo en Restaurante Café La Mies. Ticavisión Radio. Estamos con vos. Somos Brown Store. Estamos ubicados en Plaza América Tillo, local número 4. Brown Store es más que una tienda de ropa. Te brindamos asesoría en estilo y moda. Déjanos encontrar tu outfit y la confianza que conlleva con prendas exclusivas desde Nueva York hasta tus manos. Visítanos en Plaza América Tillo, local número 4.
Somos Brown Store. ¡Te esperamos! Y este amor viene creciendo. Estamos con Luis Carrión Cruz, directivo nacional de UNAMOS y exmiembro de la dirección nacional del FSLN allá en los años 80. Hay un personaje siniestro que ocupa la atención total en el país. Siniestro, malévolo y bandido. Y me refiero a Rosario Murillo. ¿En qué momento Luis Rosario Murillo llega al escenario político, aparta a todo mundo y ella es prácticamente el centro del poder en Nicaragua? A ver, para mí el momento culminante de esa transformación o de ese ascenso al poder es la acusación de violación que hace Soy América a Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega, ante esa acusación, no se defendió, nunca lo negó, jamás. Quien lo defendió fue Rosario Murillo, que puso a toda su familia, ¿verdad? Y en una conferencia de prensa en la que quien habló fue ella, y él no dijo una sola palabra. Ella escogió el poder por encima de su hija. Esa fue la decisión que ella tomó y la que le ganó la plena confianza de Daniel Ortega, porque nadie puede hacer sacrificio más grande o traición más grande que esa. Y a partir de ahora ella tiene una ambición desmedida y una vocación de poder igual a la de Daniel Ortega. Y a partir de ahí ella comienza usa esa confianza ganada y ese espacio que Daniel Ortega le da para empezar a desmantelar, digamos, todo lo que había en el Frente Sandinista en ese momento, sacando a la vieja guardia, la gente que trabajaba con Lenín Serna, que era quien controlaba en ese momento las estructuras del partido, y lo barre y empieza a poner gente de ella, gente puesta por ella con poca trayectoria. Eso generó conflictos, resentimientos, pero al final ella se iba adelante. Y luego, a medida que Daniel Ortega no es una persona que administre el gobierno, que gerencie el gobierno. Entonces él, ese rol lo hace Rosario Murillo. Daniel Ortega está ahí arriba como el gran líder que toma las principales decisiones, en eso no nos podemos equivocar, pero quien gerencia todo el gobierno, quien ejecuta las decisiones y que cada vez más toma iniciativa propia es Rosario Murillo. Yo creo que a medida que Daniel Ortega evidentemente avanza en senilidad o enfermedades, pues Rosario Murillo va teniendo mayor espacio de tomar decisiones sobre cosas ya muy importantes, políticas, etcétera, ¿verdad? Pero para mí eso es un binomio, es un monstruo con dos cabezas que actúan en completa concierto y acuerdo en todas las cosas que hacen. No es cierto de que Murillo es culpable de unas cosas y que Daniel no se da cuenta, eso no es cierto. Ambos tienen la misma responsabilidad de todo lo que ocurre. Sin embargo, me decían en estos días pasados gente vinculada a las estructuras partidarias en el país que aún no llega la noche de los cuchillos largos dentro del FSLN y que se está planteando que ya es el momento de que Rosario Murillo sea la candidata. Obviamente lo vamos a ver en agosto, pero ¿qué podrá ser cierto esa información de que están ya alegando que ya es el momento de Rosario? Es decir, yo pienso que es perfectamente factible, ¿verdad? Además,
sería la decisión más inteligente de Daniel Ortega, porque de esa manera él organiza la transición, porque él ya tiene 76 años, ¿verdad? Va a cumplir pues 76 años en unos meses, y obviamente no está en grandes condiciones. Entonces él puede organizar la transición y supervisarla, y garantizarle a Rosario Murillo un tiempo en el que con el respaldo de él pueda consolidar una base de poder propio. Dentro de esa lógica sería la decisión a esperar, ¿verdad? Pero no se sabe porque Daniel Ortega, yo creo que se pone muy nervioso de pensar que alguien que no sea él que esté en control y al frente del gobierno. Pero sí es factible. Ahora, eso de preparar la transición, hay dos casos que no fueron preparadas, Cuba y Venezuela. Fueron a la carrera. Ya cuando el líder estaba casi agonizando, dicen, va este. Ya. Bueno, yo creo que en el caso de Cuba es distinto, ¿verdad? Es distinto porque el Partido Comunista tenía una institucionalidad más fuerte. Correcto. Además, Fidel Castro se retiró, le dejó las cosas en manos de Raúl. Y bueno, pasaron bastantes años fue una transición larga, pues, y siempre en manos de un Castro. Administrada, sí. ¿Verdad? Siempre en manos de un Castro. Claro, el caso de Venezuela fue más improvisada. Fue más improvisada porque, bueno, se estaba muriendo. Hugo Chávez y corrieron. Ahora, Maduro ha logrado, con las grandes rentas del petróleo que reparte a su alrededor, especialmente a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y a otro grupo, mantener, a pesar de esa improvisación y de las limitaciones políticas que claramente tiene Maduro, porque no es ningún, mantener la cohesión. Pero ese es un régimen que no está, que todavía tiene muchas incoherencias, no está completamente consolidado. Ahora están hablando de abrir otras negociaciones, de hacer unas elecciones, pero pues yo digo, si Daniel Ortega, que creo que tiene en su cabeza la idea de una dinastía, ya es el momento. Es su momento. Ahora, si lo va a hacer o no, eso es moneda tirada al aire. Este señor. Abril provoca una ruptura con un sector importantísimo, bueno, con dos, la iglesia y el sector empresarial. Sí. En algún momento les dijimos, están encebando la soga con la que los van a ahorcar, y se molestaron. ¿Qué pasó con el sector empresarial, que ahora está prácticamente amenazado de cárcel? Ya. El sector empresarial fue obligado a romper con Ortega por la insurrección de abril, la insurrección cívica, la gran ola popular hace imposible para ellos mantener el esquema de alianza que habían tenido hasta ese momento. Y además se había producido una contradicción importante alrededor del tema de la ley, de la reforma a la ley de seguridad social, que fue impuesta unilateralmente con Ortega, donde se rompió el modelo de diálogo y consenso que llamaban, y que lo llevaron hasta la Constitución de la República. Y entonces se rompieron, y a partir de eso, y se sumaron, pues, sin perder de vista sus propios intereses, ¿verdad? Porque el sector de los grandes empresarios siempre dificultó la unidad de las fuerzas de abril, ¿verdad? Y siempre estuvo tratando de poner la lucha en términos de izquierda y derecha, y no en términos de democracia y dictadura. Pero al final le dieron la espalda a Ortega, y difícilmente se puede recomponer ese modelo. Yo no veo cómo, por lo menos por ahora, no veo cómo ese modelo se pueda recomponer. Ortega, que ahora está pasando la cuenta. Está pasando la cuenta a todos los que de alguna manera se le opusieron, a todo, y además al liderazgo, no solo empresariales, políticos, sociales, periodistas, de todo tipo. Y
Y bueno, estamos viendo encarcelado al presidente por 13 años, que fue del COSEP, José Adán Aguirre, que era el interlocutor privilegiado de Rosario Murillo, de Daniel Ortega, a través del cual los empresarios llegaban con sus problemas ahí y él se los resolvía en ese diálogo que tenían bilateral, porque no era una cosa institucional, era casi personal, ¿verdad? Individualizada. Pero bueno, Adán Aguirre ha jugado un rol mal que bien en la oposición y le están pasando la cuenta. Y el caso de Luis Rivas, que es el ejecutivo principal del Grupo Promérica en Centroamérica, pues bueno, estaba en la directiva de Funides, que Ortega también lo convirtió en blanco, ¿verdad? En blanco de su represión. Y no sé, se habla de que como el Banpro tenía buenos negocios con el gobierno, cuando vinieron las sanciones, pues le cerraron las cuentas, parece que eso molestó a Ortega y parece que le propusieron algún esquema subrepticio para funcionar y parece que Luis Rivas se negó y algunos dicen que esa es una de las razones por las cuales ahora está en la cárcel. Vamos al proceso electoral de noviembre, porque ya el tiempo nos está comiendo y aquí son criminales con el tiempo, ¿verdad? Proceso electoral, ya se están viendo las casitas al pueblo. Por un lado, Óscar Sobalbarro en C por L, por otro lado, Milton Arcia en el PLC. Los restantes 5 partidos zancudos no pichan, no cachan, no juegan, no dejan batear, pero chupan sangre. ¿Cómo ves la situación del país? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que elecciones no hay, ni van a haber, ¿verdad? Puede ser que una cantidad de gente vaya a votar, pero no van a elegir nada. Las elecciones están muertas. Ortega las liquidó. Es decir, cuando vos tenés presos a todos los precandidatos y aspirantes presidenciales de algún peso político, cuando has liquidado personalidades jurídicas, cuando tenés una represión sistemática contra todo el liderazgo de la oposición a nivel nacional, pero también a nivel local, en los municipios, sí, en los departamentos, hay acoso, hay persecución. Cuando vos tenés a la prensa acallada a fuerza de represión y de temor, porque eso ha ocurrido. Entonces, cuando no hay libertad de movilización, no hay libertad de organización, ¿qué elecciones? No, nadie va a elegir nada, aquí no hay elecciones posibles, ¿verdad? Todo lo que hay es una charada, un montaje, una escenografía, ¿verdad? Con la que Ortega va a decir, después de cumplir unos requisitos inevitables, yo soy nuevamente el presidente, o Rosario Murillo es ahora la presidenta, una de las dos variantes. Así que yo no veo pues, que estas elecciones vayan a servir para superar la crisis del país. Ya no van a superar la crisis del país porque no reúnen los mínimos requisitos, no son elecciones. ¿Y qué esperar de la comunidad internacional en esas condiciones? Bueno, yo esperaría que la comunidad internacional y los países más importantes no reconozcan el gobierno orteguista que va a surgir de esas elecciones o de esas votaciones. Es decir, eso es lo que yo esperaría. Si la comunidad internacional vuelve la vista para otro lado y se hacen los locos, pues realmente no solo nos estarían abandonando, dejando solo al pueblo de Nicaragua, sino que también estarían mandando el mensaje a otros aspirantes a dictadores a que no hay problema, que vos podés imponer tu dictadura, podés violar los derechos humanos y que al fin de cuentas el mundo no le va a interesar demasiado. Afortunadamente, en estos momentos hay mucha atención centrada sobre Nicaragua, aunque compitiendo con otras crisis que están surgiendo. La de Cuba es la última. Sí. Pero bueno, vamos a esperar. Esa va a ser la gran... ¿Qué acción van a tomar? ¿Qué decisión van a tomar? Es la gran pregunta que estamos todos haciéndonos, pues, ¿verdad? A ver si nos van a dejar solos o no. Ahora, asumamos que llega el 2022, Daniel Ortega gana las elecciones.
La comunidad internacional desconoce esa elección, digamos, en ese escenario. ¿Y qué es lo que hay que esperar? La economía del gallo pinto, una radicalización, cubanización, venezolanización. ¿Qué esperar? Bueno, yo creo que Ortega tiene su propio modelo, ¿verdad? Y que es un modelo de vocación totalitaria, es decir, esto no es un gobierno autoritario, este es un Estado, un régimen que quiere controlar hasta el menor resquicio de la sociedad civil. Están ahorita quitando personalidad jurídica a 20 asociaciones civiles, la mayoría de las cuales son de médicos, ¿verdad? Sin meter las ONG que liquidaron antes y las que van a liquidar después, ¿verdad? Están convocando a los médicos que dan información sobre el COVID y amenazándolos con echarlos presos, con quitarles su licencia. Es decir, no hay un espacio de la sociedad que este gobierno no quiera controlar. Y eso es a lo que va, pues, es decir, a un modelo de dictadura totalitaria, dinástica, corrupta, ¿verdad? Yo eso es lo que veo. Ahora, ¿ese es un modelo sostenible? Pues creo que no. En el mediano plazo no es un modelo sostenible. Un gobierno tiene que tener legitimidad, o si no, cae. Y la economía, pues, yo imagino, eso depende, depende en parte de si se les cierran ventanas financieras, pues, de financiamiento, que eso no depende de nosotros, pues, ¿verdad? Y cómo reaccionan los empresarios, si sacan su dinero, si no sacan su dinero. Ahorita hay una nebulosa, pues no se sabe, porque toda la información está capturada, secreta. Y Funides, que era una de las fuentes de información, bueno, está, ya sabes, pues está liquidado, intervenido y liquidado, pues. Ahora, Ortega está apostando a Rusia. ¿Estará haciendo la apuesta correcta? Mira, yo no sé hasta qué punto Ortega está apostando a Rusia, excepto como a ver cómo decirte, como un elemento de provocación a los Estados Unidos. A Ortega le encanta coger fichas en la mano para una posible negociación. Y entonces esta relación con Rusia la podría dejar. Él sí logra algo a cambio con los Estados Unidos y pues los presos también en algún sentido pueden considerarse rehenes y fichas de cambio, y cualquier otra cosa. Es decir, yo creo que Rusia no tiene posibilidad de sostener económicamente, no puede sustituir a los organismos financieros controlados por los Estados Unidos, la mayoría de ellos. Entonces yo no creo que sea una apuesta seria, sino más bien un elemento como te digo, de provocación, una ficha de cambio en una posible negociación que él cree que se pueda dar. Ahora, hace poco, días atrás, dijo: no hay negociación con los Estados Unidos. La gente entiende en Claudio Ortega que es al revés, porque el hecho de que le ordenara a la Corte Suprema, que le ordenara a él la revisión y que informara en 20 días, etcétera, etcétera, sobre las leyes, sobre todo la ley de agentes extranjeros, muchos dicen: ya está dando algo a cambio, ya está empezando a dar la prueba de amor para la comunidad internacional. Bueno, está por un lado acumulando argumentos para decir: si aquí funciona la independencia de poderes, miren, está alimentando su narrativa en primer lugar, ¿verdad? Entonces yo no estoy convencido de que al decir que no hay negociación es que en verdad está negociando. Yo creo que no, por lo menos por ahora, ¿verdad? Puede ser que en el futuro eso cambie, dependiendo de la presión que sienta, la situación interna, pero por ahora, incluso hace unos meses los Estados Unidos ofrecieron enviar una misión, y Ortega la rechazó, como rechazó a los argentinos y a los mexicanos, y está rechazando a cualquiera, porque es que Ortega no tiene nada que negociar. O sea, se acabó. No tiene nada que negociar, porque él no puede negociar las condiciones de la democracia, porque eso es precisamente lo que él no va a hacer, es lo que él no quiere hacer, él no quiere dejar el poder. Entonces, ¿qué va a negociar? Pues yo creo que él quiere crear una situación extrema
¿verdad?, de esto de Rusia, y por eso está hablando de que está pidiendo armas y está hablando un lenguaje de guerra, ¿verdad? Por otro lado, acumulando una gran cantidad de rehenes con la expectativa de poder hacer una negociación en sus términos y no en los términos que demanda el país y que demanda la comunidad internacional. Bien, hemos llegado ya al final de A Fondo con Roberto Samcam. Estuvimos conversando con Luis Carrión Cruz, exiliado recientemente en Costa Rica y miembro de la Junta Directiva Nacional de UNAMOS, anteriormente MRS. Luis, tus palabras finales. Bueno, mis palabras finales es que yo no pierdo la esperanza. El pueblo nicaragüense es muy resiliente, es muy valiente. Estos líderes encarcelados nos están dando una muestra de eso, porque todos esperaron en sus casas que los llegaran a traer conscientes de que no han cometido ningún delito, ningún crimen, ¿verdad? Y por el momento ahí la gente estaba golpeada, estaba atemorizada, pero esto no es una situación que va a durar siempre. La ola nuevamente se va a levantar y Ortega y su gobierno y su régimen y toda su pandilla de secuaces van a salir de Nicaragua y vamos a construir la democracia. Bien, los esperamos entonces el próximo miércoles en otro programa A Fondo con Roberto Samcam. Tengan todos muy buenas noches. Yo te amo, Nicaragua, con auténtico fervor, y este amor viene creciendo